Y esas toxinas son las que desencadenan el SIDA. No necesariamente la piel. Y otro factor que es ya nuestro, es decir, la intervención médica hospitalaria, es la presencia de antibióticos. Yo tengo una sepsis y yo no estoy diciéndole, le digo a la enfermera, saque cultivos, controle la diuresis, bla, 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 pero también le estoy diciendo ponga catéteres, ponga líquido, ponga antibióticos. ¿Sí? ¿Qué llega primero? ¿Sí? Es trabajo dividido, ¿no? Una enfermedad puede estar sacando muestras y la otra está poniendo antibióticos. ¿Sí? ¿Vale la pena seguir una secuencia? No vale la pena. El trabajo, cuando ustedes lo tengan en esas áreas, van a ver que no es para ponerse a hacer secuencias que no vamos a poder respetar. Entonces, la presencia de antibióticos fuera, antes de llegar o llegando, me altera y me elimina la presencia de bacterias, de bacteriemia demostrada. Entonces, más riesgo en varones que en mujeres. ¿Por qué las mujeres resisten más las cosas? Tienen una protección natural, es hormonal. ¿Sí? Las hormonas que defienden, vasos. Los vasos arteriales están defendidos en la etapa del estrógeno y progesterona, desde la pubertad, ¿no? hasta la menopausia. ¿Sí? Mientras tanto, los varones, y de acuerdo a nuestras dietas también influyen, vamos deteriorando nuestro sistema vascular progresivamente. ¿Sí? En la menopausia, las mujeres comienzan con mucho entusiasmo a deteriorar sus arterias, pero no nos alcanzan. ¿Sí? Entonces, conclusión, yo siempre digo, más viudas que viudos. ¿Sí? Las mujeres viven más por esto. ¿Por qué? Por los factores de muerte que son cada vez más, luego superadas los problemas sanitarios y muchas enfermedades infecciosas básicas. Los problemas vasculares son los dominantes y los neoplásicos. Antes no tenía tiempo para tener un cáncer, ahora ya tenemos tiempo para tener cáncer. Vivimos tanto tiempo para tener varios eventos de cáncer. Y, por supuesto, accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, renales. En Europa, por ejemplo, el 25% de ingresos a la UCI por sepsis, 13% luego de ingresar a la UCI, o sea, se la ganan dentro de la UCI. Y en la edad media es 60 años, adultos mayores. Pero también la tasa es alta en infantes, prematuros, recién nacidos, con bajo peso al nacer, pero desde los lactantes hasta los niños tienen riesgos. 70-80% de pacientes hospitalizados por otras razones. Yo entro por una cosa y en el hospital es un riesgo. La hospitalización es un riesgo. 30-50% no se detiene el germen microbiano, lo que decíamos, por una u otra razón. ¿Sí? Por las toxinas o porque simplemente el antibiótico. Y hay sepsis severa por patógenos clásicos como Neisseria, meningitis o copiógenos. Es menos frecuente que gérmenes que no son patógenos en las personas sanas. Nosotros vivimos con nuestros gram negativos, ¿no? Pero estos bichos terribles, el meningococo y el estreptococo piógenes, el piógenes también es frecuente, es menos frecuente, felizmente, que las otras sepsis. Pero también hay sepsis por gram positivos. El estafilococo aureus, los otros estafilococos y dentro de ellos los enterococos. No es poco, 30-50%,
y tampoco se descarta las cándidas. 5 a 20%, depende de las casuísticas, ¿no? Hay sepsis que son polimicrobianas, en porcentaje, ¿sí? Y ahí hay bacteroides, anaerobios, gram negativos en cirugía abdominal y ginecológica. Cuando es cirugías limpias, cuando es cirugía sucia, cuando hay perforaciones, hay más riesgo de esto. La pseudomonas aeruginosa en quemados y pacientes hematológicos. La pseudomonas aeruginosa y el estafilococo están acá, allá, y en toda mi piel. ¿Sí? Otros factores son el sitio de infección local, vías urinarias, tipo de gérmenes asociados a los gram negativos entéricos, vías biliares, vesícula, nivel del tracto digestivo, los genitales femeninos tienen una flora, las fleoclisis, los cateterismos, las infecciones de piel, de las vías respiratorias y por supuesto el tratamiento antibiótico previo. En el Perú recién estamos tímidamente, nos piden receta para que nos vendan antibióticos, ¿sí? Pero con un poquito de empeño uno compra, pues, ¿qué tiene usted? La garganta, muy bien. ¿Y cómo es? Bueno, pues tenemos amoxicilina clavular, le damos, ya, muy bien. ¿Y pues, cuánto cuesta? Tanto cuesta, ya. ¿Cuántos le doy? Me alcanza para 6. Para una virosis me toma un antibiótico y incompleto. ¿Sí? Y eso va aumentando los tratamientos antibióticos y la resistencia de la flora. Y hay otro concepto que es la infección nosocomial o comunitaria. Ya hemos hablado de lo que está pasando en la comunidad. En la comunidad estamos usando indiscriminadamente los antibióticos y van mejorando pues nuestros bichos, se van entrenando. Pero en el hospital pues ya son campeones, ya hay entrenamiento de lujo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uso los antibióticos de la calle y antibióticos potentes de segunda, tercera, cuarta generación. Y esa flora está en el ambiente. Hago limpieza, pero siempre algo de nosotros puede influir en el paciente y las infecciones nosocomiales son una pandemia hace unos 30, 40 o 50 años. Ya dijimos que la septicemia por gram negativos es una de las más importantes. La selección de gérmenes resistentes a los antibióticos por su uso no adecuado, los métodos invasivos de diagnóstico y tratamiento, los procedimientos quirúrgicos, la inmunosupresión en el paciente. Tienes una alergia, tienes una inmunosupresión o una enfermedad autoinmune, te tengo que dar inmunosupresores y te genero inmunosupresión. El lugar originario generalmente de los entéricos es la vía urinaria, puede ser los pulmones, cavidad peritonal alta, vías biliares, tejido conectivo de vías. Por gram positivos también es frecuente por el abuso de la vía endovenosa. La respuesta a la invasión microbiana local se inicia con reconocimiento de los antígenos bacterianos, liposacáridos, peptidoglicanos, DNA, lipopéptidos, flagelios, ¿verdad? ¿Qué hacen? Liberan mediadores de inflamación. ¿Sí? Y los mediadores son interleuquinas, factores de necrosis humoral, interleuquinas 1, B1, hemoquinas, mediadores lipídicos, cualquier cosa. ¿Sí? Y ¿qué hacen? Básicamente incrementan la permeabilidad capilar, infiltración de neutrófilos y por el crecimiento, el entumecimiento, el dolor. ¿Sí? También hay otro fenómeno al ladito que es la formación de fibrina, ¿sí? Que activa el factor tisular
para la migración de macrófagos y eso que bloquea la invasión sanguínea. O sea, hay bloqueos dentro de mi propio mecanismo, ¿no? Como la cuestión de la fibrina y otros. Acá es un mecanismo para los que no tienen, los mecanismos dentro de la célula, ¿no? Eso lo podemos ver con tranquilidad. La inmunidad innata y adquirida. Nosotros tenemos inmunidad innata, ahorita. Proteínas que identifican determinados antígenos. Nosotros tenemos general, amplio, ¿sí? Y ahí vienen, son los que responden más rápidamente a la invasión microbiana, ¿sí? Superficies escerosas, antígenos que se activan, que localizan antígenos, los marcan, tienen células, recogen información, y hay serios factores de complemento, anticuerpos naturales que ya tenemos, que son inespecíficos, patrones, proteínas con patrones de reconocimiento, células sensoras, lo que hablamos, ¿no? O sea, una inmunidad inespecífica. El bicho que haya. Y hay una inmunidad adquirida. ¿Sí? Entonces ahí usamos ya pues células más especializadas, linfocitos T, linfocitos B, receptores, ¿sí? Y que activan la inmunidad celular y humoral. Celular, células que se especializan. Esta célula se especializó en este bicho. Mantiene la memoria genética y genera o indica otra que me produzca inmunidad humoral, factores de neutralización, ¿sí? Ya específicos por bicho, y requiere un rearranque, digamos, genético durante la vida de un individuo. Yo tengo una memoria, ustedes tienen cada uno una memoria, y depende con lo que nos enfrentemos, se arranca, ¿sí? Y eso sirve para protegernos de varias enfermedades, ¿no es cierto? Se enlentece la invasión microbiana, protege el organismo, y ahí eso es la base de la inmunidad de las vacunas, ¿sí? Y ya dijimos, tenemos anticuerpos, elementos citotóxicos y células T helper, ¿sí? Los famosos CD4, memoria. Y la respuesta a la injuria, esto es más amplio, ¿no? Leucocitosis que hablamos, taquicardia, fiebre, y respuestas de fase aguda, antiinfecciosas, factores antiinfecciosos del complemento y otros antiinflamatorios. Al mismo tiempo que estoy haciendo, que tengo una reacción inflamatoria, mi reacción inflamatoria, para protegerme de mí mismo, activa factores antiinflamatorios, ¿sí? Para regular, equilibrar. Liberación de hormonas neuroendocrinas como cortisol, ACTH, epinefrina, como efectos antiinflamatorios, antioxidantes, bla, bla. Y hay un mecanismo procoagulante. ¿Qué decíamos de la fibrina, formación de fibrina? Eso, es una formación procoagulante. Y hay factores metabólicos para tratar de preservar la glicemia, o sea, libero glucógeno, activo mecanismos para aumentar la glucosa, movilizo ácidos grasos, movilizo aminoácidos, y ahí la epinefrina, el cortisol, el glucagón, las citoquinas tienen que ver.
Y la fiebre es un inhibidor del crecimiento bacteriano. ¿Sí? O sea, mi mecanismo termorregulador, pirógenos de la bacteria, del elemento extraño, o activación de pirógenos endógenos, cualquier cosa para elevar mi temperatura, que es un mecanismo de defensa para tranquilizar a los microbios. Ahí están los factores tisulares, inhibidores, mediadores de la inflamación, plasminógenos, fibrinas, ¿no? Los factores de coagulación, todos los mecanismos que se aplican. Bueno, y en una sepsis, ¿qué se afecta? Los pulmones, ¿de dónde viene? ¿Sí? La sepsis. ¿Sí? Básicamente enfermedades pulmonares, la neumonía, enfermedades del abdomen, incluidas las gastroenteritis, infecciones del tracto urinario, ya hablamos, tejidos blandos, o sea, piel, catéteres intravenosos y otros. Las manifestaciones clínicas ya las dijimos: alteración de la función cerebral, insuficiencia renal, disfunción autonómica, se afecta el ritmo cardíaco, respiratorio, leucocitosis, neutropenia, trombocitopenia, lactatemia, acidosis láctica, y viene otras ya más importantes. Ese efecto trombótico puede producir la coagulación intravascular diseminada, el 30-50% de la sepsis. ¿Sí? Y las plaquetas me disminuyen brutalmente a menos de 100.000, el dímero de SH positivo, un tiempo de protomina prolongado. Es algo que tengo que ver dentro de la sepsis. Y las hemorragias por esta coagulación intravascular diseminada. Si me consumo el fibrinógeno, ¿sí? no se coagula mi sangre. Y tengo riesgos de hemorragias gastrointestinales y renales. ¿Sí? Además, el shock me produce una disfunción miocardio y hipotensión por vasodilatación, por esta disfunción autonómica. Y la hemorragia gastrointestinal que hablamos, y la disfunción inmune. Además, me aumenta la disfunción inmune. ¿Sí? ¿Y cuáles son los órganos que fallan? No ya de dónde viene la infección, sino los que fallan. El pulmón es un grupo, el riñón, las infecciones urinarias, otro grupo importante, adultos mayores, prostáticos, mujeres con infecciones a repetición, mujeres mayores, ¿no? Problemas hepáticos, problemas del sistema nervioso central, infecciones, coagulación intravascular diseminada, perdón, estos son daños. Pulmonar, me regreso. Pulmonar, puede haber falla orgánica pulmonar. ¿Sí? Una consecuencia de la sepsis. ¿Sí? Es una falla intersticial. ¿Sí? Falla pulmonar. Falla renal por la hipotensión. ¿Sí? Falla hepática por la hipotensión y otros mecanismos combinados. Compromiso del sistema nervioso central. ¿Sí? La coagulación vascular diseminada y el shock. El shock como elemento más importante. Y el diagnóstico es solo una reiteración de todo lo que hemos dicho. Y el diagnóstico diferencial, todo lo que produce CIRS, quemaduras, trauma, insuficiencia suprarrenal, pancreatitis, embólico pulmonar, disección o ruptura del aneurisma aórtico, infarto del miocardio, hemorragia oculta, taponamiento cardíaco, sobredosis de drogas. Y aumentamos nuestras causas de CIRS. Fiebre y hipotensión,
pues también tenemos que discernir entre tormenta tiroidea, tirotoxicosis, hipertermias malignas, o sea, golpes de calor y otros, anafilaxias. Cuidado. Diagnósticos, los cultivos son básicos, sacar cultivos de todo sitio, y el diagnóstico por imágenes, de acuerdo a la patología, ecografías, radiografías, tomografías, y el tratamiento de con antibióticos. Esto lo revisan cuidadosamente, va a variar, ¿sí? Pero patógenos de la comunidad, ¿sí? La terapia empírica con ensayos mayores, o sea, gérmenes especiales o organismos nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, y también su tratamiento empírico. Entonces, en pulmones, si vengo de la calle con una neumonía, el neumococo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, si soy mayor, legionela, si tengo contactos con aguas contaminadas, las clamidias también. ¿Sí? Y ahí uso moxifloxacina con cefotaximas o ceftriaxonas, son gringos. Entonces los gringos usan eso, nosotros usamos ceftriaxona, cefepime y otros, citrus, ciprofloxacina. En el abdomen, ya dijimos el E. coli y el bacterias frágiles, entonces tengo que combinar, de ahí ya mezclar. Hay miperen, cilastatina, meropenem, carbapenémicos y otros, piperacillina, tazobactam, más o menos aminoglucosa. Muy alto, pues. Libros de gringos, ¿no? Nosotros tenemos otros esquemas que los van a ver ellos mismos. En piel, el Streptococcus pyogenes, el estafilococo y polimicrobiana, y ahí sí tenemos que usar vancomicina, más meropenem, piperacillina, tazobactam, igual, cefalosporinas, qué sé yo. Tracto urinario, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Enterococos, ahí sí ya son más razonables, ciprofloxacinas, levofloxacinas, ¿sí? Meninges, esto sí es importante y esto está bien acá. Neumococo, Neisseria meningitidis, meningococo. El meningococo es raro. En el Perú tenemos poco meningococo. En Chile, en Argentina es más. Pero igual tenemos que meterle como que fuera. Listerias, que es raro. Haemophilus influenza, niños y adultos mayores. Y ahí sí usamos vancomicina más ceftriaxona o cefepime, ¿sí? Entonces eso usamos. ¿Y por qué? Y acá dice ampicilina. ¿Ya? Ampicilina no es para esta especie, es para los pequeñitos. ¿Ya? Es para los pequeñitos. La ampicilina es buen antibiótico para ellos. ¿Sí? Para uno de acá. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Más la vancomicina. Porque alguien me asegura que ese maldito estafilococo no sea en el cerebro y no sea resistente. No me la juego. ¿Sí? El cerebro es un daño mayor. ¿Ya? Y ya qué pasa cuando en pulmones ya vienen los gram negativos. Esos son los hospitalarios. Esos son los que están en hospicios. ¿Ya? Los adultos mayores que están en hospicios, los niñitos que están mezclados ahí en una clasecita o en un nido.
Ahí tengo que tener cuidado y ahí tengo que escalar y ya me voy a los carbapenémicos o al CFT. ¿Sí? Y en el abdomen igual, pero ven que no es muy diferente. No es muy diferente, ¿por qué? Porque aquí escalan muy rápido. Ellos. ¿Ya? En piel, sí es razonable igualito. Para estafilococos resistentes y carbapenémicos. Tracto urinario, igual. ¿Y por qué diablos uso la vancomicina en urinario? Por los enterococos o por estafilococos, que son raros, pero igualito no me puedo arriesgar en sepsis, ¿ya? Hospitalario. Y aquí, igual, ¿no? Y vemos que este es igualito. ¿Sí? Pero este es el mejor esquema de los que he visto en este esquema. Pero además tenemos que hacer drenaje quirúrgico. Tenemos absceso, hay que drenarlo. 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 ¿Sí? Líquidos endovenosos, transfusiones sanguíneas. ¿Qué he perdido? Líquido y electrolitos, diarrea, vómitos. ¿Qué he perdido? Sangre. Sangre. ¿Sí? ¿Qué he perdido? Quemadura. Ah, cuidado, más complejo. ¿Sí? Entonces ahí tengo que usar líquidos, cristaloides, o sea, agua con electrolitos, ¿no? Para que no nos toque el lote malo. Coloides, que son expansores de volumen, y ahí tener presente la presión venosa central. Vamos a estar midiendo y quedándonos entre 8 y 12 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque como yo voy a meter líquido rápido, me puedo ir más arriba. Y edema de pulmón. ¿Sí? Tengo que mantenerme en ese rango. ¿Ya? Vasopresores, por supuesto. ¿Qué dijimos de la inflamación? Y tenemos que usar dopaminérgicos, preferible, para hacer contracción, vasoconstricción. Sí. En algunos casos, ahí es controversial, antiinflamatorios. ¿Por qué antiinflamatorios? Cuando la inflamación me excede. ¿Sí? Entonces ahí tengo que usar antiinflamatorios y ahí con mucho cuidado, porque los antiinflamatorios me van a disminuir la respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, pero en estados desesperados, hidrocortisona, metilprednisona. Y la anticoagulación, para evitar el SID o para compensar el SID. Heparinas, que hay una serie de marcadores, creo que por acá nos quedamos más. Y otras que son nutrición y medidas de soporte, porque no, una sepsis que es un estado hipercatabólico. Entonces tengo que usar nutrición integral o endovenosa. Tengo que hacer profilaxis del sangrado gastrointestinal, protectores gástricos, inhibidores de bomba de protones, otros. De la trombosis venosa profunda, el paciente está postrado, vendaje de miembros inferiores, de úlceras de decúbito, evitar la exposición prolongada de piel con heces y orina, una persona está al lado, lava, limpia, moviliza, cambio de posición frecuente. Y lo que llamamos la bioseguridad, lavado de manos, uso de precauciones de barrera, las guías CDC para prevenir infecciones por catéteres, acá una nota ahí, de tal fecha a tal hora, que quiere decir que la enfermera mira y ya cambia. Eso es. La ventilación mecánica, más riesgo de neumonía hospitalaria, si más de 7 días. La posición semisentada, cuando podemos sentar al paciente, previene complicaciones, por ejemplo, la nutrición enteral, si les ponen una sonda.
no me van a poner cuando esté echado, sino sentado. Aspiración de secreciones, tubos nasales, gastrointestinales por mucho tiempo, aumenta el riesgo de sinusitis, drenajes urinarios cerrados, todos estos que los van a ver cuando estén en las UCIs o en emergencia. El pronóstico, ya dijimos, una mortalidad 30-50% es el severo séptico, ¿sí? Y no varía mucho, en el mundo no varía. Está también las enfermedades de fondo tienen que ver, y el estafilococo es, ¿no? O sea, es un germen independiente. O sea, una infección por estafilococo hay que tener. Y acá los predictores, ¿no? El plasmático, de interleuquina, DNA, distribución autonómica, bla, 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 y nos quedamos con los apaches, los SAPS y los SOFAS. ¿Ya? Eso ahí van a manejarlo en las UCIs y en emergencia. ¿Sí? Son criterios. Con este criterio yo sé que este tiene un riesgo de morirse 50, de morirse 30, de morirse 20. ¿Sí? Y tengo que alterar los factores para que tenga más posibilidades. Es un trabajo. La tormenta de citoquinas la hablamos casi exclusivamente por infección viral por COVID-19. ¿Sí? Entonces la tormenta de citoquinas no era un CIRS frecuente, era un CIRS raro. Y es diferente que el CIRS, porque estaba asociada a infecciones como el COVID y principalmente a enfermedades autoinmunes en tratamiento con inmunoterapia, con anticuerpos monoclonales. Estaba en ese tratamiento y se desencadenaba la tormenta de citoquinas, que es una cosa especial, y ahí hay una liberación brutal de 150 mediadores inflamatorios, citoquinas, radicales libres, se activan neutróficos, macrófagos, mastocitos, y se produce un bucle letal, la ferritina se eleva, hay linfopenia, y hay tratamientos que hemos usado. Cloroquina y hidroxicloroquina, perfecto. ¿Sí? Lo usamos en el manejo de las enfermedades inmunes, pero nuestra mala experiencia es que me alteran mi ritmo cardíaco, riesgo de paro, riesgo de complicación cardíaca. Y si no tengo un manejo cercano, mejor no. Entonces, funcionando, no lo usé, lo tuve que descartar en el COVID. Y si un tocilizumab, otro manejo de inmunoterapia, funcionó. ¿Sí? Pero también funcionaba dosis brutales de metilprednisolona y enoxaparina y Aresal. Trasplantes, cirrosis, diabetes, insuficiencia renal, los trasplantados. ¿Sí? Los trasplantes tienen una historia antiquísima ahora, ¿no? Empezaron en los años 50, trasplantes de hígado, de corazón, riñones, y tuvimos que usar elementos para evitar el rechazo. Inmunomoduladores como la satioprina, la ciclosporina, los corticoides como inmunosupresor, y siempre los problemas de punción y rechazo es lo más importante, eso es lo que tiene que cuidar que hace el trasplante, y además de evitar las infecciones. Y las infecciones dependen del germen, del patógeno, el estado inmune y el tipo de trasplante. Los 6 meses posteriores al trasplante, más riesgo de infección. 6 meses, no una semana, no un mes, 6 meses. Y aquí tenemos factores que contribuyen a las infecciones.
factores pretrasplante, factores del trasplante y reacciones al cuerpo extraño, al órgano trasplantado, ¿no? Entonces, condiciones médicas subyacentes, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, diabetes mellitus. Otras condiciones que pueden exacerbarse, bronquitis crónica, enfermedades respiratorias crónicas, problemas de la vejiga, falta de inmunidad específica, ¿sí? Por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, toxoplasma, gérmenes con los cuales convivimos, podemos convivir eternamente, por mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo hablamos de toxoplasma, nosotros vivimos, entonces, baja la inmunidad y Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela zoster, ¿sí? Colonización previa, bacilos gram negativos, nosocomiales, por eso trato de traerlo de la casa a la sala de trasplante, y cándidas, hay que ver si hay candidiasis en algún sitio, estafilococos, enterococos resistentes a la vancomicina. O sea, en otras palabras, tengo que hacer estudios previos de algunos cultivos. Infecciones latentes, ya dijimos del citomegalovirus, herpes, varicela, pero hay otros más conocidos y propios de nuestro país, como la tuberculosis, el Trypanosoma cruzi y el neumosis, que es decir, internacional, pero el Chagas, estamos en zona de Chagas, ¿sí? Y la tuberculosis todavía, estamos. Y medicaciones previas, hay que tener en cuenta de que de repente estábamos usando inmunosupresores antes de, hay que tener en cuenta que estábamos usando antibióticos antes y que nos estaban modificando la flora bacteriana. Factores dentro del trasplante, ¿dónde es el más probable sitio de infección? El sitio donde va a trasplantar, saco, ese sitio es el que se va a infectar más, y el órgano trasplantado. Una norma. Y el órgano trasplantado puede transmitir la infección, o sea, tengo que haberlo chequeado también al que viene, al órgano, ¿no? Y el trauma quirúrgico, el estrés quirúrgico y la duración de la cirugía. Y la inmunosupresión. Tengo que usar inmunosupresión para que, a pesar de hacer la homologación, la compatibilidad del órgano trasplantado con el mío, yo tengo que inmunosuprimir para disminuir el rechazo, ¿sí? Y ahí uso corticoides, azathioprina, agentes citotóxicos, ciclosporina, que ya hablamos, tacrolimus, rapamicin, anticuerpos monoclonales, sueros antilinfocíticos y la inmunosupresión asociada a gérmenes, por ejemplo, citomegalovirus y hepatitis crónica, me activan. Y al activarse, me activan falta de inmunidad para algunos gérmenes. Y la reacción, por supuesto, al cuerpo extraño, ¿no? Y hay otros factores asociados a eso. Y acá vemos ya qué germen me puedo ganar, ¿sí? Riñón, corazón, hígado, pulmón, médula ósea, citomegalovirus, corazón, riñón,
toxoplasma. Tengan en cuenta que es trópico del músculo, ¿sí? Corazón, Tripanosomas cruzi, igualito, tropismo muscular. Riñón, hígado, herpes simple, riñón, herpes virus 8, riñón, corazón, hígado, VIH, hepatitis B, hepatitis C, virus del oeste del Nilo, que no es de acá, riñón, hígado, pulmones, virus linfocítico de la coriomeningitis y el adenovirus del viejo mundo. No estamos en el viejo, estamos en el nuevo. Riñón, hígado, córnea, rabia, rarísimo, pero tener cuidado que la prevalencia de la rabia es mucho tiempo. O sea, me muerde y meses o hasta un año, no sé. Y de repente yo trasplanto. Cuidado. Sangre, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, hepatitis B, A, Delta, hepatitis C, el virus linfotrófico humano, HTLV1, virus del Nilo, del oeste del Nilo, leucocitos, hay trasplante de leucocitos, ¿sí? Citomegalovirus, VIH. ¿Y qué estudios? Antes del trasplante, anticuerpos contra citomegalovirus, el IgG me interesa, ¿sí? Me interesa que no esté alto. Anticuerpos contra Epstein-Barr también, herpes simple, anticuerpos, varicela, toxoplasma, también los anticuerpos, un completo de hepatitis B que tenemos, hepatitis C, anticuerpos contra el VIH, un test de tuberculina. Algunos dicen que ya no sirve la tuberculina, sí, y huevos de parásitos en las heces también. Y luego del trasplante hay que monitorear todo eso, ¿sí? Pero ya no nos sirve. Si acá nos salió un IgG de 50, 100, me parece, ¿no? Pero ya después del trasplante, y si me comienza a dar una fiebre, una cosa media rara, ya no me sirve el IgG, ya necesito una carga viral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me sirve el IgM para ver una nueva infección aguda, me sirve la carga viral. Y para todo el resto, estudio de anticuerpos. Y esto es una exageración, pero bueno, en otros países hacen eso. El total de horas para el trasplante, son muchas horas, dependiendo del tipo de trasplante. Y más horas, más riesgo. Y aquí vemos las preparaciones de anticuerpos para prevenir el rechazo, ¿no? Entonces hay una serie de anticuerpos monoclonales, ¿no? Y los efectos adversos, ¿no? Que pueden reactivar algunos virus, a incrementar el riesgo de algunos otros virus, incrementar el riesgo de otras bacterias y virus, varios factores asociados. Ahí que se preocupen los que se nos solo vean eso cuando estén en la especialidad. Y luego del trasplante, bacterias, todas nuestras bacterias, gram negativas, gram positivas
listerias, nocardias, hongos, la cándida de ginos, el aspergillus, el criptococo, los mucor, cuidado, los mucor son de acá, de los senos palmasales. Esos son hongos, comen carne, cartílago y hueso. Son malditos y matan. Eso hay que hacer una inspección antes de. Y el Pneumocystis ovesi. Acá los virus, otra tracalada, que son los que ya dijimos. Los papilomas también, los micoplasmas, las ehrlichias, los protozoos y parásitos, el toxoplasma conocido, el Trypanosoma cruzi conocido, el Strongyloides stercolaris. Acá en Arequipa no hay poco riesgo. Camaná, Lima, costas, ceja de selva, hay más riesgo. Y las profilaxis, ¿no? Para toxoplasma, cotrimoxazol, pirimetamina, trimetamina sulfa o pirimetamina, antivirales, aciclovir, ganciclovir para el citomegalovirus, para el influenza oseltamivir, para las cándidas del fluconazol, para el aspergillus y traconazol, Pneumocystis, el cotrimoxazol y la dapsona la extrañamos, y varias otras, ¿no? Para patologías específicas, ¿no? Este cuadrito, apréndanselo, ¿sí? Eso sí, sí. ¿Ya? Y sus alternativas. Hay que hacer prevención de exposición a los patógenos, usar las precauciones estándar. Son una serie de precauciones estándar que se han establecido. ¿Sí? El acceso de visitantes, el contacto, hay que usar máscaras, guantes, el personal de acuerdo al riesgo, de acuerdo al paciente tiene que saber usar todo eso. Hay que ver zonas de riesgo infectadas, filtros EPA, ese término es fuerte porque no es tan barato de conseguir y algunos hospitales no lo tenemos. La legionela, la infección está asociada al suplemento de agua, ¿sí? Como tenemos en los hospitales el agua, en el sótano, ¿sí? En unos subterráneos. Entonces de vez en cuando, un tiritos, ¿sí? Y como llegan, entonces yo tengo que saber qué agua está estéril. O sea, puedo producir agua estéril para lavar cosas. Ahora, agua estéril viene en frascos, ¿no es cierto? Entonces, esas dos fuentes tengo que tener cuidado. Para un paciente de este riesgo, ya la comida ya viene especial, con más cuidado, ya no te hago las cosas habitualmente, sino con mucho más cuidado. El cocinar las cosas, el lavado de los vegetales, el lavado de manos, el personal de limpieza, de cocina, ese es otro personal que hay que investigar. Cada mes, no sé cada cuánto tiempo, ese es, ¿sí? Y lo veo, tiene parásitos, lo desparasito. Virus respiratorios, mascarillas, varios métodos para controlar las infecciones. Cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica donde ya mi hígado está prácticamente con dos factores. Un factor que mi masa de hepatocitos está muy disminuida.
¿sí? Y además tengo problemas en el flujo de bilis y sobre todo en el flujo de sangre. Hipertensión portal, ¿sí? Y es muy frecuente por inmunodeficiencia secundaria. Y el riesgo aumenta con la hemorragia digestiva alta. Entonces tengo que estar chequeando al paciente que no tenga hemorragia digestiva. ¿Por qué? Porque la sangre en el intestino me genera proliferación bacteriana. Así de sencillo. Alimento mis bacterias. Y tengo que estar atento a signos clínicos. Comienza a deteriorarse su función renal. Estoy orinando bien. Disminuye la orina. Oliguria, menos de 500. Ya estoy asustado. Deterioro de función renal. Encefalopatía hepática. Tiende a dormir, al sueño. No reacciona, como siempre. Descompensación de la citis. Comienza a aumentar la citis. Y la leucocitosis es poco aparente. Quizá con el hemograma no aparece algo importante. Y ahí vienen las complicaciones más importantes, la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Sí? Yo tengo líquido en el peritoneo. ¿Sí? El peritoneo está diseñado para que sean dos laminitas que se desplazan. ¿Sí? Y están húmedas y en su superficie tienen antígenos y tienen algunas celulitas que están vigilando. ¿Sí? Y tienen sustancias, ¿cómo se dice? Antimicrobianas. ¿Sí? Si aumento el líquido en el medio, acá ya esta sustancia ya no protege acá. Y acá todos los mecanismos ya están lejos de este sitio. Y acá, si hay algún material biológico, mi bacteria crece. ¿Sí? Esa peritonitis bacteriana espontánea es un riesgo en asitis. Pero hay otro factor, ¿de dónde diablos viene el bicho? Entonces hablamos de la translocación bacteriana. ¿Qué es la translocación bacteriana? ¿Hay bichos dentro del intestino? Sí. ¿Pasan los bichos a los tejidos? ¿Se absorben? No, tengo mecanismos de defensa. ¿Sí? Pero si tengo hartos bichos, pasan. Pasan la mucosa, pasan la muscular y pasan el peritoneo. Translocación bacteriana. ¿Y qué se les ocurre que puede ocurrir eso? ¿Por qué puede ocurrir eso? Estreñimiento. ¿Sí? Si yo tengo mucha masa de heces dentro del intestino, esa proliferación va a hacer una presión bacteriana para la translocación bacteriana, para el pase. ¿Sí? Y me pasa un bicho, dos bichos, tres bichos ya. Peritonitis bacteriana espontánea, hasta el 25% de los casos. ¿Sí? Otra es la bacteriemia espontánea. ¿Sí? Así como pasan los bichos al peritoneo, pasan a la sangre. Y hay hemocultivos positivos sin fuente aparente. Del intestino. ¿Sí? O de la peritoneo. Puede haber derrames pleurales, puede haber empiemas bacterianos espontáneos. Entonces, en los cirróticos, ¿cuáles son los riesgos? Peritonitis bacteriana espontánea, un buen porcentaje, infecciones de tracto urinario, otro buen porcentaje, porque mi inmunidad además está disminuida, porque mi hígado tiene una función inmune también. ¿Sí? Y eso me puede ocasionar ictus, me puede producir neumonías, y la bacteriemia espontánea también es importante. ¿Sí? Ya hablamos de la translocación bacteriana, ya hablamos de la disminución inmune por disminución del aclaramiento bacteriano por el hígado, ahí cuando normalmente nosotros están pasando bacterias hacia el hígado.
Y en mi hígado hay suficientes linfocitos y mecanismos de defensa para aclarar esa crisis. ¿Sí? Entonces, no llegan mis bacterias que están pasando a mi organismo. ¿Sí? Como hay menos hígado, hay menos hepatocitos, ese aclaramiento bacteriano disminuye la capacidad bactericida del líquido peritoneal, porque hay líquido. ¿Sí? Todos esos fenómenos que ya los explicamos. Y quienes son los bichos bacilos aereos gram negativos del tracto digestivo bajo, estreptococos no enterococos, estafilococos, listerias, enterococos fecales, un buen grupo. ¿Qué usamos? Cefalosporinas de tercera generación, carbapenémicos, vancomicina, olinesonid, ampicilina, sulbactam. O sea, las combinaciones, ¿no? Este con este, este con este. ¿Sí? Profilaxis. La profilaxis es lo mejor, paciente crónico. Descontaminación intestinal selectiva, DIS, con norfloxacina 400 miligramos por día. Un antibiótico así, sencillito, de muy baja calidad. Una quinolona de primera generación. ¿Sí? ¿Qué hace? Simplemente va matando el exceso de bicho. Pero no me genera resistencia. ¿Sí? El propranolol. El propranolol creo que es un alfa beta bloqueador. ¿Alfa? Beta. Beta bloqueador. ¿Qué diablos tiene que hacer en el asunto? No lo sé. Pero lo recomiendan. No lo sabemos usar. ¿Por qué? Porque tenemos la lactulosa. Tenemos la norfloxacina y tenemos la lactulosa. ¿Qué es la lactulosa? Es un producto, un carbohidrato que tiene una propiedad, no se absorbe, ¿sí? Y además irrita, estimula, ¿sí? Entonces pasa, como es un elemento osmótico, jala agua, hidrata las heces, estimula, es un laxante, mecánico prácticamente, ¿sí? Entonces la lactulosa funciona bien. 1 a 2 cucharas, ahí está la dosis, mañana y noche cuando estás muy estreñido, cuando ya estás menos estreñido, 1 a 2 cucharas de la noche, te manejas. Pero en este paciente, en los cirróticos, ahí sí es religioso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el riesgo de infección es grave. La diabetes. Hay una serie de mecanismos en la diabetes. De la respuesta quimiotáctica de los neutrófilos independiente de la osmolaridad cero. La glucosa me neutraliza mis neutrófilos, los hace lentitos. ¿Sí? Hay otros mecanismos, mielopericidasa en los neutrófilos, las cándidas ya no son atacadas como debe ser, y otras bacterias como el E. coli y el estafilococo. Hay un conjunto de déficit inmune en la diabetes. Y por lo tanto hay infecciones en la piel mucho mayores. Y ahí usamos algunos antibióticos y hablamos de, además de la diabetes, en cáncer con neutropenia, uso de dosis altas de corticoides, tenemos una serie por estos hongos malosos que son los mucos, Lopus fusarius, Pseudoschleria boyeri, bipolaris, Rhadofialófora, urbularia, ¿sí? Que colonizan. Pero estos no solo colonizan, comen. Son hongos come carne. Y comen cartílago, comen hueso, y pueden llegar hasta el cerebro. Y matan. Ahí hay que ser drástico. Drenaje quirúrgico y antifúngicos endovenosos. Enfermedad periodontal. Todos tenemos riesgo de
de enfermedades periodontales si no nos lavamos bien la boca. ¿Sí? Pero los diabéticos tienen más riesgo y pueden invadir y destruir la gingiva del periodonto. Entonces ahí tenemos varios que tienen el riesgo: los fumadores, los malnutridos, los que tienen factores genéticos y los diabéticos ¿sí? Pero el riesgo es mayor porque pueden llegar a la osteomelitis de la mandíbula, ¿sí? No solamente me perfora el hueso, sino llega a la mandíbula y me puede producir una osteomelitis. Neumonías, más riesgo. Neumonías crónicas. Hay pocas veces que hay neumonías crónicas. Neumonía. Y hay anaerobios, estafilococos, hemófilos, enterobacterias, pseudomonas. Y en la diabetes hay más riesgo de neumonías crónicas. Y ahí nos diferencian los que dan más neumonías agudas y raramente crónicas, ¿no? Los meningococos, los micoplasmas, los legionelas, la Klebsiella, la clamidia. Tengo más riesgo de pielonefritis, infecciones del tracto urinario. La mujer diabética tiene más complicaciones de ictus y de abscesos perirenales. Hay mayor riesgo de colecistitis acantulosa, sepsis por varios bichos, meningitis, mediastinitis, infección de catéteres, infecciones polimicroianas, abscesos cerebrales por hongos, aspergilus cerebral, infección crónica del pie diabético, fascitis necrotizante, piominositis, candidiasis esofágica, colitis familiana. Y seguimos con la ¿no? Conclusión: la diabetes no controlada tiene muchos riesgos de infección. Entonces, tenemos que tratar de controlarla. No es suficiente. Tome usted esto, baje las gradas, estabilidad. No, hay que controlarla. La insuficiencia renal es otro mal que tenemos hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos, además del trasplante, dos sistemas: hemodiálisis y DIPAC. ¿Qué es la hemodiálisis? Me agarran una vena grande, me agarran una arteria grande, me hacen una anastomosis, me generan una cosa grandaza, un shunt grandazo, ¿sí? Y ahí hay cateterizo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Ese es el acceso vascular, ¿sí? Y ese acceso vascular está ¿en dónde? En la piel. Y la piel tiene estafilococo aureus, ¿sí? A ese acceso vascular se puede contagiar con estafilococo aureus. Pero el sistema de diálisis sale mi sangre, entra una máquina, esa máquina tiene un filtro, filtra mi sangre de las sustancias tóxicas que debería funcionar en mi riñón y sale y regresa, ¿sí? A mi vena, ¿sí? Pero el filtro generalmente es mío. Mi filtro tiene mi nombre, el apellido, ¿ya? Antes compartíamos filtros, todavía es más avanzado. Los gringos hacen filtros para una persona y una vez. Pero son gringos. Nosotros somos latinos, no podemos pagar un filtro para cada diálisis, ¿sí? Tenemos que reusar nuestro filtro. Pero hay sitios de la máquina que se comparten. Si uno es Bill Gates, ¿no? Tiene una máquina para usar cada día, ¿no? ¿Sí? Cada día de la semana, mi máquina A, B, C, con dibujitos, con formas bonitas, ¿no? Pero nosotros no somos Bill Gates, entonces tenemos que usar máquinas compartidas. Y la máquina la tenemos que usar, ¿cuánto tiempo? 24 horas. ¿Sí?
y solo descansa para mantenimiento en el brazo. ¿Sí? A eso ustedes van a ver cuando hagan nefrología de la médula. Entonces, pero hay partes comunes. Y esa parte común hace que yo comparto con un paciente, yo soy VIH, y comparto con un paciente que no tiene VIH. ¿Quién tiene riesgo? Y yo también, porque he empezado con esos tipos. ¿Sí? Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, bla, bla, bla. Pero son un grupo selecto. Y acá están. B, C, VIH, Chagas, HTLV 1 y 2. Eso tengo que controlarle cada mes, cada cierto tiempo, rutina. ¿Qué pasa si no tengo nada de esto? Comparto con un grupo. ¿Qué se llaman esos? Una cohorte. ¿Ya? Hay otro grupo que tiene hepatitis B. La máquina de los hepatitis B. ¿Sí? Otra cohorte de la hepatitis C. Hepatitis C. Pero no seamos miserables, que yo puedo tener B y C. Entonces también otra máquina. VIH igual. Los de VIH tienen derecho a tener insuficiencia renal. Sí. Chagas, HTLV 1 y 2. Y ese manejo es por eso tan complicado, tan minucioso, tan cuidadoso. DIPAC. ¿Qué es DIPAC? Diálisis peritoneal continua. ¿Qué ventaja tiene? Frascos, ¿sí? Y acá me hacen un huecazo acá y me meten un catéter. Y por ese catéter entra líquido, se mezcla acá y sale. Y me va limpiando el peritoneo. Y a través de eso voy sacando los elementos tóxicos. Se supone que no tengo ascitis, ¿no? O sea, simplemente inflo y jala los tóxicos y los sedimentos. ¿Qué ventaja tiene el DIPAC? Que es para la casa, que yo lo puedo hacer. Pero para eso, ¿qué tengo que tener? Cultura. Porque si lo manejo mal, me infecto. Si lo manejo mal, no funciona. Si lo manejo mal, se complica. O sea, tengo que tener personas que se seleccionan para eso. Pero en mi experiencia, veo un paciente con hemodiálisis y tiene pues los signos de la palidez terrosa. Veo un paciente con DIPAC y lo veo como ustedes. ¿Sí? La calidad de vida es mejor. Y el riesgo es menor, pero otra vez el túnel de ingreso, el estafilococo aureus, y otra vez la infección del peritoneo. ¿Sí? Entonces ahí eso es lo que tengo que quemaduras, duramos rápido. La quemadura, la superficie es aséptica por 48 horas. ¿Por qué? Porque la quemadura quema todo, quema los bichos, además de mi piel. Y luego se coloniza de las 48 horas por gérmenes de mis glándulas sudoríparas y los folículos pilosos que